Me llamo Derek Thompson. Tengo 27 años y vivo solo en un apartamento pequeño en las afueras de Seattle, Washington. No es gran cosa. Está en el tercer piso de un edificio que ha visto mejores tiempos. Las baldosas del baño están rotas y descoloridas. Las bisagras de todas las puertas chirrían por mucho de 40 que les eche. Y hay una ventana en el salón que nunca se cierra del todo, lo que deja entrar una corriente persistente que hace que las cortinas se muevan incluso en las noches tranquilas. Pero es mío, o al menos pago el alquiler. Y en una ciudad como Seattle, donde el coste de la vida sube cada año, eso cuenta. Trabajo en turnos de noche como conductor de un servicio de transporte compartido para una de esas empresas basadas en aplicaciones que todo el mundo utiliza, pero en las que nadie piensa realmente. Ya sabes de qué tipo. Ping, recibes una solicitud, conduces por la ciudad, recoges a un desconocido, charlas un rato o te sientas en un silencio incómodo, dependiendo de su estado de ánimo, lo dejas en su destino y repites. No es un trabajo glamuroso. Algunas noches llevo a universitarios borrachos desde Capitol Hill a sus residencias. Otras noches son enfermeras agotadas que terminan su turno en Harborview o gente de negocios que coge vuelos temprano por la mañana desde SeaTac. El trabajo me da justo para pagar el alquiler, la compra, la gasolina y alguna cerveza de vez en cuando. No tengo familia cerca a la que recurrir. Mis padres se retiraron a Arizona hace años y hablamos una vez al mes, si acaso. Tampoco tengo amigos íntimos, excepto Jason, mi antiguo compañero de la Universidad de Washington. E incluso él está siempre ocupado últimamente con su trabajo de consultoría, que le obliga a viajar más de lo que está en casa. La mayoría de las noches, vuelvo a mi apartamento alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Me quito la chaqueta que huele a una mezcla de ambientador y colonia ajena, abro lo que haya en la nevera y me derrumbo en mi sofá desgastado hasta que llega la hora de volver a empezar. Es una existencia solitaria, pero es estable, predecible, nadie me molesta y yo no molesto a nadie. Así es como me gusta, o al menos eso es lo que me digo a mí mismo cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. Esa noche de miércoles a finales de octubre había sido brutal. Llevaba 12 horas conduciendo sin parar, un viaje tras otro, sin descanso, persiguiendo los precios elevados por toda la ciudad. Me dolía la espalda de estar sentado. Me ardían los ojos de mirar los faros y las señales de tráfico en la niebla, y mi mente parecía estar envuelta en algodón. El tiempo había empeorado alrededor de la medianoche. Una espesa niebla llegaba desde Puget Sound, cubriendo todo con un abrazo frío y húmedo que hacía que la visibilidad fuera terrible y la conducción peligrosa. Cuando terminé mi último viaje, dejando a una pareja tranquila en Ballard, era la 1:30 de la madrugada y lo único que quería era llegar a casa, darme una ducha caliente y desmayarme. Conduje por las calles vacías, con una niebla tan espesa que mis faros apenas la atravesaban. La ciudad parecía desierta, casi postapocalíptica, con las farolas creando unos inquietantes halos de luz naranja que se desvanecían en la nada gris. Cuando por fin giré hacia mi calle, una tranquila manzana residencial llena de viejos edificios de apartamentos y unos cuantos árboles raquíticos, ya estaba mentalmente desconectado y mi cuerpo se movía en piloto automático. Fue entonces cuando me fijé en el coche. Estaba aparcado justo delante de mi edificio, un Honda Accord plateado con el motor apagado y las luces apagadas. Al principio casi lo pasé por alto, pensando que era el coche de otro residente. Pero algo me hizo mirar 2 veces. Quizás fue la forma en que estaba colocado, ligeramente torcido, como si lo hubieran aparcado con prisas. O quizás fue algún reconocimiento subconsciente. En cualquier caso, reduje la velocidad, aparqué en mi sitio habitual, unos cuantos puestos más adelante, y apagué el motor. Durante un momento, me quedé allí sentado, mirando el Honda por el retrovisor. La niebla lo envolvía y apenas podía distinguir la silueta de alguien sentado en el asiento del conductor, completamente inmóvil. Lo primero que pensé fue que podría ser alguien esperando para compartir coche, aunque eso no tenía mucho sentido a esa hora en ese barrio. Mi segundo pensamiento fue más paranoico. Quizás era alguien que estaba vigilando el edificio,
buscando coches en los que entrar o apartamentos que robar. Seattle tenía su cuota de delitos contra la propiedad, y no sería la primera vez que veía algo sospechoso en mi calle. Pero entonces, mientras entrecerraba los ojos para ver a través de la niebla y la tenue luz, el reconocimiento me golpeó como una ola fría. Conocía ese coche. Había estado en él años atrás, cuando Jason y yo todavía estábamos en la universidad, y su madre nos recogía de vez en cuando en el campus cuando habíamos bebido demasiado en alguna fiesta. Linda Morrison, la madre de Jason. Mi corazón se aceleró. La confusión se mezcló con la preocupación. ¿Qué demonios estaba haciendo, aparcada frente a mi apartamento a la 1:30 de la madrugada? Jason estaba fuera de la ciudad. Lo sabía porque me había enviado un mensaje la semana pasada diciendo que estaría en Austin para un gran proyecto de consultoría y que no volvería hasta el mes siguiente. Entonces, ¿por qué estaba su madre aquí, en la niebla, sentada sola en su coche con el motor apagado? Cogí mi teléfono y comprobé si tenía algún mensaje o llamada perdida de Jason. Nada. Solo las notificaciones basura habituales y un correo electrónico promocional de un restaurante en el que había pedido comida una vez hace 6 meses. Guardé el teléfono en el bolsillo, respiré hondo y salí del coche. El frío me golpeó de inmediato. Ese frío húmedo de Seattle que se te mete en los huesos. Me subí la cremallera de la chaqueta y caminé lentamente hacia el Honda, con mis pasos resonando suavemente en el pavimento mojado. A medida que me acercaba, pude ver más detalles a través de las ventanas empañadas. Definitivamente, había alguien en el asiento del conductor, ligeramente encorvado hacia adelante, e incluso a través de la condensación, me di cuenta de que algo andaba mal. Me acerqué a la ventanilla del conductor y dudé por un segundo antes de estirar el brazo y golpear suavemente el cristal con los nudillos. 3 golpes suaves. La figura del interior dio un salto violento. Se oyó una brusca inspiración, incluso a través de la ventana cerrada. Luego, lentamente, la ventana se bajó hasta la mitad y me encontré mirando a Linda Morrison, excepto que no se parecía en nada a la mujer que yo recordaba. Linda siempre había sido una persona elegante, del tipo que irradiaba una competencia tranquila y calidez. Tenía unos 50 años y trabajaba en un puesto de alta dirección en una empresa de la que Jason rara vez hablaba con detalle. Y cada vez que la veía en casa de Jason o en las reuniones familiares a las que me invitaban, iba impecablemente vestida, siempre sonriente, siempre haciendo preguntas interesantes sobre cómo me iba en la escuela o cómo me trataba la vida. Tenía una forma de hacerte sentir importante, como si realmente le importara tu respuesta. La mujer que me miraba ahora era un fantasma de aquella persona. Tenía el rostro bañado en lágrimas y el rímel negro le corría en finos ríos por las mejillas. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si llevara horas llorando. Su cabello, normalmente peinado a la perfección, estaba despeinado y le caía suelto alrededor de la cara. Llevaba un cardigan bien ajustado alrededor de los hombros, e incluso con la tenue luz podía ver que temblaba. No sabía si era por el frío o por la emoción. Parecía completamente destrozada, como alguien que había estado cargando con el peso del mundo y finalmente había colapsado bajo él. Derek, susurró con voz temblorosa. Me miró parpadeando, como si no pudiera creer que yo fuera real. Lo siento mucho. No sabía a dónde más ir. Mi mente se aceleró, tratando de procesar lo que estaba viendo. Señora Morrison, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Dónde está Jason? Ella negó rápidamente con la cabeza, y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Está de viaje en Austin por trabajo. No podía llamarlo con esto. No puedo meterlo en este lío. Solo su voz se quebró y se llevó una mano a la boca para contener un sollozo. Eché un vistazo a la calle vacía, con la niebla apretando por todos lados, y luego volví a mirarla. Todos mis instintos me decían que algo iba muy mal. No se trataba solo de un mal día o de una mala racha. Se trataba de alguien en crisis. Zora Morrison no puede quedarse aquí sentada en el frío. Le dije tratando de mantener la voz firme y tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Entre. Podemos hablar.
Sea lo que esté pasando, quedarse sentada en su coche a las 2 de la madrugada no va a ayudar. Ella me miró y por un momento vi algo brillar en sus ojos. Quizás esperanza o desesperación o ambas cosas. Dudó, con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. No quiero molestar, susurró. Es solo que te vi dejar a Jason aquí hace unos meses. Recordé el edificio. He estado conduciendo durante horas y he terminado aquí. No sé por qué. Lo siento. No estás molestando, le dije con firmeza. Vamos, entra. Aquí estarás más calentita. Después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Apagó el motor, cogió un pequeño bolso del asiento del copiloto y abrió la puerta. Cuando salió, vi que se tambaleaba, ya fuera por el cansancio o por el estrés. Instintivamente, extendí la mano para sostenerla y ella no se apartó. Juntas, caminamos hacia la entrada de mi edificio, con la niebla envolviendo la calle detrás de nosotras. Abrí la puerta exterior, se la mantuve abierta y subimos los 3 tramos de escaleras en silencio. De repente, mi apartamento me pareció demasiado pequeño, demasiado desordenado, demasiado inadecuado para la crisis que había llevado a la madre de Jason a mi puerta en mitad de la noche. Pero cuando abrí la puerta de mi apartamento y le indiqué que entrara, supe una cosa con certeza. Pasara lo que pasara, no podía simplemente rechazarla. Entró y cerré la puerta detrás de nosotros, dejando fuera el frío, la niebla y la calle vacía. Le preparé un té mientras ella se sentaba en mi desgastado sofá, aferrándose a un pañuelo. Le temblaban las manos cuando cogió la taza. Siento aparecer así, dijo Linda en voz baja, mirando el té que tenía en las manos, como si pudiera contener las respuestas que necesitaba desesperadamente. Sé que esto es extraño, sé que debes pensar que he perdido la cabeza. Me senté en la silla frente a ella, tratando de proyectar una calma que no sentía. No pasa nada, señora Morrison. De verdad, solo cuénteme lo que ha pasado. Sea lo que sea, lo resolveremos. Respiró temblorosamente, y por un momento pensé que volvería a derrumbarse. Pero en cambio pareció recomponerse, recurriendo a una reserva interior de fuerza que solo podía imaginar. Cuando finalmente me miró, sus ojos seguían enrojecidos, pero más claros, más concentrados. Tengo que contarle algo y necesito que me escuche hasta el final antes de decidir que estoy loca o paranoica, comenzó. ¿Puede hacerlo? Por supuesto, respondí inmediatamente. Ella asintió, tomó un sorbo de té y dejó la taza sobre la mesa de centro con manos temblorosas. He trabajado durante los últimos 15 años como directora financiera de Cascade Energy. ¿La conoces? Asentí con la cabeza. Todo el mundo en Seattle conocía Cascade Energy. Era una de esas empresas que habían crecido de forma explosiva en la última década, aprovechando la ola de inversiones en energías renovables. Construían parques eólicos e instalaciones solares y se promocionaban como el futuro de la energía limpia. Y su director general, un hombre llamado Vincent Drummond, era prácticamente una celebridad local, filántropo multimillonario, siempre en las noticias por sus donaciones a causas medioambientales o por sus intervenciones en conferencias sobre el cambio climático. El tipo de persona que aparece en perfiles aduladores en las revistas de negocios. Los conozco, dije. Una gran empresa de energía renovable, ¿verdad? La empresa de Vincent Drummond. Así es, dijo Linda. Y algo oscuro se reflejó en su rostro cuando mencioné el nombre de Drummond. Vincent Drummond. Todo el mundo piensa que es un visionario, un genio que va a salvar el planeta mientras gana miles de millones. Los medios de comunicación lo adoran. Los políticos lo adoran. Es intocable. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Pero todo es mentira, Derek. Todo. Me incliné hacia adelante, prestándole toda mi atención. ¿Qué quieres decir? Hace 3 meses estaba haciendo revisiones financieras rutinarias, auditorías trimestrales, conciliando cuentas, el tipo de cosas que he hecho 1000 veces. Pero noté algo extraño, pequeñas discrepancias en los pagos a nuestros proveedores, importes que no coincidían con los contratos archivados.
Al principio pensé que solo se trataba de errores administrativos, quizás algunas facturas que no se habían documentado correctamente, pero cuanto más investigaba, más cosas encontraba. Apretó los puños sobre su regazo. Vincent ha estado blanqueando dinero, Derek. Miles de millones de dólares. Creó empresas ficticias, proveedores falsos que en realidad no existen o que están controlados por personas relacionadas con él. Cascade Energy paga a estos proveedores por servicios que nunca se prestaron, equipos que nunca se entregaron, consultoría que nunca se realizó. El dinero se canaliza a través de estas empresas ficticias y luego se transfiere a cuentas en las Islas Caimán, Suiza, Panamá, lugares donde es casi imposible rastrearlo. Sentí un nudo en el estómago. Dios mío, eso es un fraude enorme. Es más que un fraude, dijo Linda, alzando ligeramente la voz con una ira apenas contenida. Es crimen organizado. No solo está robando a la empresa, está robando a los inversores, a los fondos de pensiones, a las subvenciones gubernamentales que recibimos para proyectos de energía renovable. El dinero de los contribuyentes, Derek, el dinero que se supone que debe destinarse a la construcción de infraestructuras de energía limpia, está acabando en las cuentas personales de Vincent. Y no es solo él, tiene toda una red. Su director financiero anterior lo sabía. Su jefe de operaciones lo sabe. Su abogado personal lo está facilitando. Es algo sistémico. Me recosté en mi silla tratando de procesar lo que me estaba contando. ¿Y qué hiciste? ¿Lo denunciaste? Linda se rió con amargura. Intenté hacer lo correcto. Pensé, quizá de forma estúpida e ingenua, que podría tratarse de algún tipo de malentendido, que quizá Vincent no sabía que alguien más estaba manipulando los libros y que se horrorizaría cuando se lo contara. Así que fui a hablar con él en privado. Concerté una reunión en su oficina, llevé mi documentación y se lo expuse todo. Hizo una pausa, con la mirada perdida, reviviendo el recuerdo. Él escuchó todo lo que tenía que decir, miró las pruebas, y entonces Derek sonrió. Sonrió de verdad y dijo, Linda, me has decepcionado. Pensaba que eras más inteligente que esto. ¿Qué quería decir? Quería decir que debería haber mantenido la boca cerrada, que debería haber seguido el juego, tal vez incluso haberme quedado con una parte. Me ofreció dinero allí mismo, $500,000 transferidos a cualquier cuenta que yo quisiera, libres de impuestos, si simplemente olvidaba lo que había visto y seguía procesando los pagos sin hacer preguntas. Cuando me negué, cuando le dije que iba a informar al Consejo de Administración y a las autoridades federales, su actitud cambió por completo. Dejó de sonreír. Se inclinó sobre su escritorio y me dijo que si seguía adelante con esto, me arrepentiría durante el resto de mi corta carrera. La voz de Linda se había reducido casi a un susurro y podía ver que luchaba por mantener la compostura. Pensé que solo intentaba asustarme. Pensé que una vez que saliera de su oficina y contactara con las personas adecuadas, todo iría bien. Pero Derek, en 48 horas, toda mi vida se derrumbó. ¿Qué pasó? Primero me despidieron. Despido inmediato, pero no solo eso. También me acusaron. Vincent hizo que su equipo de informática colocara pruebas en mi cuenta de correo electrónico. Mensajes con fecha anterior que hacían parecer que yo había sido quien había aprobado los pagos fraudulentos. Alteraron los registros digitales para mostrar que había accedido a sistemas financieros restringidos, que me había comunicado con los representantes de la empresa ficticia. Construyeron toda una narrativa falsa que me pintaba como la mente maestra detrás del plan de malversación. Se me enfriaron las manos. Eso es una locura. ¿No pudiste demostrar que no fuiste tú? ¿Cómo? Preguntó Linda, con la voz quebrada. Las pruebas digitales son contundentes. Correos electrónicos con mi nombre, mis credenciales de inicio de sesión, mi firma digital. Vincent tiene todo un equipo de expertos especializados en este tipo de cosas, en borrar huellas, crear pistas falsas, y actuó con rapidez. Antes de que pudiera contratar a un abogado o reunir mis propias pruebas, ya había congelado mis activos. Puede hacerlo. Afirmó que yo le debía a la empresa la restitución de los fondos robados. Consiguió que un juez afín emitiera una orden de emergencia
para congelar mis cuentas bancarias, mis cuentas de inversión e incluso embargar mi casa. No puedo acceder a mi propio dinero, Derek. Todo por lo que he trabajado, todo lo que he ahorrado, está bloqueado. Ni siquiera pude pagar los honorarios de un buen abogado. El único abogado que pude permitirme fue un tipo de oficio que echó un vistazo al caso y básicamente me dijo que estaba jodida. Sentí una oleada de ira en su nombre. Esto es increíble. Seguro que alguien puede ver a través de esto. ¿Y Jason? ¿Lo sabe? Linda negó rápidamente con la cabeza. No se lo he dicho. No puedo. Está construyendo su carrera. Por fin se ha estabilizado después de años de lucha. Si lo meto en este lío, si la gente de Vincent empieza a investigarlo también, no puedo hacerle eso a mi hijo. Además, ¿qué podría hacer? Vincent Drummond es un multimillonario con recursos ilimitados. Jason es solo un consultor que intenta pagar el alquiler. Se ajustó el cardigan alrededor del cuerpo, y fue entonces cuando los vi. Los moretones en sus muñecas, parcialmente ocultos por la tela, pero cuando se movió, pude ver unas marcas moradas oscuras, el patrón inconfundible de huellas dactilares de alguien que la había agarrado con fuerza. Sonora Morrison, dije con cuidado, señalando sus muñecas con la cabeza. ¿Esos moretones? ¿Qué ha pasado? Siguió mi mirada y se ajustó rápidamente las mangas para cubrirlos, pero ya era demasiado tarde. La había visto. Por un momento, pareció que iba a negarlo o a restarle importancia, pero luego sus hombros se hundieron en señal de derrota. Su equipo de seguridad, dijo en voz baja. Vincent tiene seguridad privada, exmilitares, el tipo de gente que sabe cómo hacerte daño sin dejar demasiadas pruebas. Me acorralaron hace 2 días fuera del despacho de mi abogado. Eran dos, tipos grandes con traje. Me llevaron a un callejón y me preguntaron si había hecho copias de las pruebas, si tenía pruebas guardadas en algún sitio que aún pudieran perjudicar a Vincent. ¿Y lo hiciste? Le pregunté. Linda me miró durante un largo rato, como si estuviera sopesando si podía confiar en mí. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Sí. Antes de que todo se fuera al garete, hice copias. Descargué todo en una memoria USB. Registros de transacciones, correos electrónicos, números de cuentas en paraísos fiscales, comunicaciones con representantes de empresas ficticias, todo. Sabía que podría necesitar un seguro. ¿Dónde está? Escondido. Tengo un trastero al otro lado de la ciudad, uno de esos sitios donde se pueden alquilar taquillas pequeñas. Está en nombre de otra persona, pagado en efectivo. La memoria USB está allí, bajo llave. Es la única ventaja que tengo. ¿Se lo dijiste? No, respondió con firmeza. Les dije que no tenía nada, que Vincent había destruido todas las pruebas cuando me despidió, pero no me creyeron. Uno de ellos me agarró por las muñecas, me señaló los moretones y me retorció las muñecas hasta que pensé que se me iban a romper los huesos. Me dijo que si estaba mintiendo, si aparecía alguna prueba, me volverían a encontrar y sería mucho peor. De repente, la habitación se enfrió. Dios mío. Señor Morrison, esto va más allá del fraude corporativo. Esto es intimidación de testigos, agresión. Tiene que ir a la policía. Ella se rió, pero no había nada de humor en ello. ¿La policía? Derek Vincent Drummond dona millones a la campaña de reelección del alcalde. Forma parte de juntas benéficas con la mitad del ayuntamiento. El jefe de policía juega al golf con él todos los meses. Si entro en una comisaría e intento denunciar esto, te garantizo que en una hora Vincent se enterará y su gente vendrá a por mí antes de que llegue a casa. ¿Y las autoridades federales? ¿El FBI? Lo he pensado, admitió Linda. Los delitos financieros, el blanqueo de dinero, eso es territorio del FBI. Pero tengo que ser inteligente a la hora de acercarme a ellos. No puedo entrar así, sin más, con una historia descabellada. Necesito pruebas y tengo que asegurarme de que estoy protegida antes de entregarlas. Porque en el momento en que ese pendrive cambie de manos, me convertiré en una testigo que necesita protección o en un cabo suelto que Vincent tendrá que eliminar. Me pasé las manos por el pelo, sintiéndome abrumada.
Esto iba mucho más allá de cualquier cosa con la que hubiera lidiado antes. Yo era una conductora de coche compartido que vivía al día en un apartamento cutre. ¿Qué se suponía que debía hacer contra un multimillonario con recursos ilimitados y sin brújula moral? Pero al ver a Linda, destrozada, aterrorizada, sin ningún otro lugar al que acudir, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. ¿De acuerdo? Dije. Por fin. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Primero te quedarás aquí esta noche. No es seguro que estés sola en tu coche o que intentes encontrar un hotel donde alguien pueda reconocerte. Segundo, mañana pensaremos cómo conseguir esa memoria USB de forma segura y cómo contactar con las personas adecuadas del FBI. Tengo una prima, Rachel, que trabaja para el gobierno federal. Está en la división de delitos financieros del FBI en la oficina de Seattle. Puedo contactar con ella y ver si puede ayudar. Linda abrió mucho los ojos. ¿Tienes un contacto en el FBI? Más o menos. Quiero decir, no somos muy íntimos, pero es familia. Nos vemos en acción de gracias y cosas así. Ella aceptaría una reunión. Al menos escucharía lo que tienes que decir. Por primera vez desde que la encontré en el coche, algo parecido a la esperanza se reflejó en el rostro de Linda. Derek, si puedes hacerlo, si hay alguna posibilidad, lo intentaremos, le dije. Pero señora Morrison, necesito que sea completamente sincera conmigo. ¿Hay algo más? ¿Algo que no me haya contado y que pueda volverse en nuestra contra? Ella negó con la cabeza. No, te lo he contado todo. Juro que quería creerla, mirando sus ojos agotados y desesperados. Decidí creerla. Muy bien entonces, le dije. Primero pasemos esta noche. Puede quedarse con mi cama. Yo dormiré en el sofá. Mañana empezaremos a luchar. Linda se levantó, y antes de que pudiera reaccionar, cruzó el espacio que nos separaba y me abrazó con fuerza. Temblaba, con la cara apoyada en mi hombro, y podía sentir sus lágrimas calientes empapando mi camisa. Gracias, susurró. No sabes lo que esto significa. Jason tenía razón sobre ti. Siempre decía, eras la amiga más leal que cualquiera podría tener. Le di unas torpes palmaditas en la espalda, sin saber muy bien cómo responder. Todo va a salir bien, señora Morrison. Lo resolveremos. Mientras la ayudaba a instalarse en mi dormitorio, buscándole un cepillo de dientes de repuesto y algunas toallas limpias, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que acababa de dar un paso al vacío, hacia algo mucho más profundo y peligroso de lo que podía imaginar. Pero ya no había vuelta atrás. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Apenas había dormido en el sofá, con la mente acelerada por todo lo que Linda me había contado, sobresaltándome con cada ruido que venía de la calle. Cuando la grisácea aurora de Seattle finalmente se filtró a través de mis cortinas inadecuadas, me encontré mirando al techo, preguntándome en qué demonios me había metido. Linda salió del dormitorio alrededor de las 7, con un aspecto ligeramente mejor que la noche anterior. Se había lavado la cara, se había recogido el pelo en una coleta y había una determinación en sus ojos que no había estado allí en la brumosa oscuridad. Llevaba la misma ropa que ayer, pero se comportaba de manera diferente, menos como una víctima y más como alguien que se prepara para la batalla. No he dormido mucho, admitió, aceptando el café que le había preparado, pero me siento más despejada. Gracias por dejarme quedarme, Derek. Sé que es mucho pedir. No te preocupes, le dije, sacando mi teléfono. Voy a enviarle un mensaje a mi prima Rachel, a ver si puede reunirse con nosotros hoy. Redacté un mensaje cuidadoso, tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre lo urgente y lo no completamente descabellado. Hola Rachel, sé que esto es inesperado, pero tengo una amiga que está lidiando con una grave situación de fraude financiero, malversación corporativa, lavado de dinero, todo eso. Tiene pruebas, pero necesita hablar con alguien de confianza del FBI. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas reunirte con nosotros hoy? Es realmente importante. La respuesta de Rachel llegó 15 minutos después. Menudo mensaje para un miércoles por la mañana. Derek, estoy intrigada y un poco preocupada. Puedo reunirme a las 200 p.m. Hay una cafetería en Tacoma llamada The Grindhouse en Pacific Avenue. Terreno neutral. Ven solo con tu amiga. Y Derek,
Más vale que esto no sea una broma extraña. Le mostré el mensaje a Linda, cuyas manos temblaban ligeramente mientras lo leía. Tacoma, está bien, lo suficientemente lejos de Seattle como para que la gente de Vincent no nos vea. Hay una cosa que tenemos que hacer primero, dije. Tenemos que coger la memoria USB de tu trastero. Rachel querrá ver las pruebas y no podemos decirle que están guardadas en un trastero al que quizá no podamos acceder con seguridad más adelante. Linda asintió lentamente. El trastero está en Georgetown, en una zona industrial donde no hay mucho tránsito peatonal. He estado pagando en efectivo mes a mes con el nombre de Sarah Chin. Debería ser seguro. Pero, pero la gente de Vincent podría estar vigilándolo, concluí. O vigilándote a ti, esperando que los lleves hasta allí. Exactamente. Nos quedamos en silencio durante un momento, ambos conscientes del riesgo. Finalmente, me levanté. Bien, esto es lo que haremos. Cogeremos mi coche, no el tuyo. Conduciremos por Georgetown y primero echaremos un vistazo al almacén. Si algo nos parece raro, coches sospechosos, gente merodeando, nos largamos inmediatamente. Si todo parece estar despejado, entramos rápido, cogemos la memoria USB y salimos. Luego nos dirigimos directamente a Tacoma. Linda me miró con algo parecido a admiración. Lo has pensado muy bien. He visto muchas series policíacas, dije con una débil sonrisa. Vamos, hagámoslo antes de que me acabe acobardando. El trayecto hasta Georgetown duró unos 20 minutos. Era una mañana gris y lluviosa, típica del tiempo de Seattle, y las calles estaban llenas de gente que se dirigía al trabajo. No dejaba de mirar obsesivamente por los retrovisores, buscando cualquier señal de que nos estuvieran siguiendo. Linda se sentó rígida en el asiento del copiloto, con las manos apretadas en el regazo, mirando de vez en cuando por el espejo lateral. El almacén se llamaba Safekeep Storage, un edificio bajo de hormigón rodeado por una valla metálica coronada con alambre de púas. Estaba situado entre un taller mecánico y un mayorista de fontanería. Exactamente el tipo de lugar industrial anónimo al que se podía entrar y salir sin llamar la atención. Pasé una vez lentamente, observando el aparcamiento y las calles circundantes. Había algunos coches en el aparcamiento, una camioneta destartalada, una furgoneta, un par de sedanes, pero ningún SUV negro ni vehículos de seguridad evidentes. Nadie sentado en los coches aparcados vigilando la entrada. El taller mecánico de al lado tenía varios mecánicos trabajando en los vehículos en las bahías abiertas y el aparcamiento del proveedor de fontanería estaba lleno de camiones de reparto. La actividad normal de un miércoles por la mañana, dije, dando la vuelta a la manzana y entrando en el aparcamiento de las instalaciones de almacenamiento. Hagámoslo rápido. Salimos y Linda me llevó a la entrada. Tecleó un código en el teclado. 4729 y la pesada puerta metálica se abrió con un zumbido. En el interior, las instalaciones estaban poco iluminadas y olían a hormigón y aceite de motor. Filas de puertas metálicas naranjas se alineaban en estrechos pasillos, cada una asegurada con candados de alta resistencia. Nuestros pasos resonaban mientras caminábamos rápidamente hacia la unidad 237. Linda sacó una llave de su bolso. La había llevado consigo todo este tiempo y abrió el candado. La puerta se abrió con un chirrido metálico que nos hizo sobresaltar a ambos. Dentro había un espacio de aproximadamente 1,8 casi vacío, salvo por una caja de cartón en una esquina y una pequeña bolsa de lona. Linda se dirigió directamente a la bolsa, la abrió y sacó un pequeño estuche de cuero negro. Lo abrió y dejó al descubierto una memoria USB plateada no más grande que su pulgar. Una cosa tan pequeña que contenía pruebas que podían derribar el imperio de un multimillonario. Lo tengo, dijo, con una voz apenas audible. Volvió a guardar la memoria USB en el estuche y lo metió en su bolso. Fue entonces cuando lo oí. El sonido de un motor de coche en el aparcamiento, moviéndose lentamente, deliberadamente, y luego otro. Se me hizo un nudo en el estómago. Teníamos que irnos ya. Cerré la puerta del trastero y Linda forcejeó con el candado. Sus manos temblaban.
El clic metálico al cerrarse me pareció increíblemente fuerte. Corrimos por el pasillo hacia la salida, pero a través de la pequeña ventana de la puerta metálica pude ver dos SUV negros entrando en el estacionamiento, rodeando mi coche. Respiré. Ya están aquí. Linda se puso pálida. ¿Cómo lo han sabido? No importa. ¿Hay otra salida? Ella negó con la cabeza, con pánico en su voz. No lo creo. Esta es la única forma de entrar y salir. Miré a mi alrededor frenéticamente. El pasillo se adentraba en el edificio, desapareciendo en la penumbra. Vamos, adentrémonos más. Busquemos un lugar donde escondernos. Llama al 911. Corrimos por el pasillo, girando esquinas al azar, pasando por filas de puertas naranjas idénticas. Detrás de nosotros, oí cómo se abría la puerta principal. De alguna manera habían conseguido el código de entrada o lo habían burlado. Unos pasos pesados resonaron en el edificio. Al menos dos pares, quizá más. «Separaos para buscarla», ordenó una voz masculina. «Está aquí en alguna parte. No dejéis que se vaya con esa memoria USB». Linda me agarró del brazo y me empujó hacia un estrecho hueco entre dos apartamentos. Nos pegamos a la fría pared de hormigón, apenas respirando. Los pasos se acercaban, metódicos, registrando los apartamentos. Podía oír cómo se sacudían los candados y se probaban las puertas. Tenía el teléfono en el bolsillo y, moviéndome lo más despacio y silenciosamente posible, lo saqué y marqué el 911. El operador respondió al segundo tono. 911. ¿Cuál es su emergencia? Nos persiguen unos hombres armados en Safekeep Storage, en Georgetown, susurré con urgencia. 425 Corson Avenue. Dos sospechosos, posiblemente más. Estamos escondidos dentro. Por favor, envíen ayuda inmediatamente. Señor, ¿puede hablar más alto? Tengo problemas para oírle. No puedo si sé. Me oirán. Envíen a la policía ahora mismo. Se están enviando unidades. Permanezca en línea. Un haz de luz de linterna barrió el pasillo e inmediatamente terminé la llamada, metiendo el teléfono de nuevo en mi bolsillo. Los pasos estaban justo a la vuelta de la esquina de nuestro escondite. Linda temblaba violentamente a mi lado, con la respiración rápida y superficial. Le puse una mano en el hombro, tratando de tranquilizarla, de mantenerla en silencio. El haz de luz de la linterna pasó por nuestro escondite, siguió adelante y de repente volvió sobre sus pasos. Una figura entró en nuestro campo de visión. Un hombre corpulento, con traje oscuro, tal y como lo había descrito Linda. Portamento de ex militar, mirada fría, movimientos económicos de profesional. Apuntó con la linterna directamente hacia nosotros. Los encontró. Todo sucedió muy rápido. El hombre se acercó a nosotros, metiendo la mano dentro de su chaqueta. Sin pensarlo, agarré un extintor que había en la pared cerca de nosotros y le di un fuerte golpe en la cabeza. El golpe sonó con un ruido sordo y repugnante, y él trastabilló hacia atrás, dejando caer la linterna. Agarré la mano de Linda y eché a correr. Corrimos por los pasillos, girando al azar, con nuestros pasos resonando como truenos detrás de nosotros. Podía oír gritos, múltiples voces, más pasos pisándonos los talones. Me ardían los pulmones y el corazón me latía con fuerza contra las costillas. Linda jadeaba a mi lado, luchando por seguirme el ritmo. Giramos una esquina y nos encontramos con un callejón sin salida. Una pared con nada más que una pequeña ventana en lo alto, demasiado pequeña para pasar por ella. Estábamos atrapados. Los pasos se acercaban. Linda se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos por el terror. «Derek, la memoria USB. Cógela. Corre. A mí me buscan a mí, pero tú aún puedes escapar». «Ni hablar», dije con firmeza. «Estamos juntos en esto. ¿Recuerdas?» Los pasos doblaron la esquina. Esta vez eran dos hombres, ambos corpulentos, que avanzaban hacia nosotros con sombría determinación. No había ningún sitio a donde ir, ninguna salida. Se había acabado. Y entonces, como por arte de magia, lo oí. Sirenas. Muchas sirenas que se acercaban. Los dos hombres también las oyeron e intercambiaron miradas. Uno de ellos habló por la radio. «Viene la policía. ¿Seguimos adelante?»
Una voz crepitante respondió. Negativo. Abortar. Salid de ahí. Se dieron la vuelta y echaron a correr, sus pasos alejándose rápidamente. En cuestión de segundos, se habían ido y nos quedamos solos en el pasillo. Los dos temblando, jadeando. Las sirenas llegaron al edificio y oí portillas de coches cerrándose, voces gritando, ¡Policía! La puerta principal se abrió con un zumbido y agentes uniformados inundaron el almacén. ¡Aquí! Grité. ¡Estamos aquí! ¡Aquí atrás! Dos agentes aparecieron al final del pasillo con las armas desenfundadas. Policía de Cattle, muéstrenme las manos. Levantamos las manos inmediatamente. Somos los que llamamos, dije rápidamente. Somos las víctimas, los hombres que nos perseguían. Huyeron cuando oyeron las sirenas. Los agentes se acercaron con cautela y en cuestión de minutos el almacén se llenó de policías. Tomaron nuestras declaraciones, buscaron a los agresores, que hacía tiempo que habían huido, y llamaron a los detectives. Todo fue una confusión de preguntas, charlas por radio y luces fluorescentes. Linda se sentó en el parachoques trasero de un coche patrulla, envuelta en una manta que alguien le había dado, agarrando su bolso con la memoria USB todavía dentro. Me senté a su lado, con las manos todavía temblando por la adrenalina. «Ha estado muy cerca», susurró. «Sí», coincidí, «pero tenemos las pruebas y seguimos vivos». «Eso es algo». Se nos acercó una detective, una mujer de mediana edad con mirada penetrante y actitud seria. «Soy la detective Martínez. Tengo entendido que ustedes dos tienen una historia bastante interesante. ¿Por qué no empiezan por el principio?» Miré a Linda y ella asintió. «En realidad, detective, tenemos una reunión en Tacoma a las 2 de la tarde con un agente del FBI. Esto es más que un simple caso de agresión. Se trata de fraude corporativo, blanqueo de dinero e intimidación de testigos». «¿Federis?» La detective Martínez arqueó una ceja. «¿Es eso cierto?» «Bueno, entonces creo que será mejor que nos aseguremos de que lleguen a esa reunión sanos y salvos». Sacó su radio y pidió una escolta policial, con una mirada que transmitía comprensión y quizás un atisbo de respeto. Mientras nos dirigíamos a Tacoma en mi coche, con un coche patrulla siguiéndonos, Linda finalmente se permitió llorar. Esta vez no era por miedo, sino por alivio. Lo habíamos conseguido. Teníamos las pruebas y estábamos a punto de entregárselas a alguien que realmente podía hacer algo con ellas. La cafetería Grindhouse de Tacoma era un local pequeño y acogedor, con paredes de ladrillo visto y un intenso aroma a café expreso. Rachel ya estaba allí cuando llegamos, sentada en una mesa de la esquina, con un ordenador portátil abierto delante de ella. Tenía unos 35 años, el pelo oscuro recogido en un moño profesional y unos ojos alertas e inteligentes que no se les escapaba nada. Se levantó cuando nos acercamos y vi que se fijaba en el aspecto desaliñado de Linda, en el coche patrulla que se veía a través de la ventana y en la tensión que apenas podíamos controlar. «Derek», dijo con cautela, «esto parece serio». «Lo es», respondí. «Rachel, esta es Linda Morrison. Linda, mi prima Rachel Chin, de la División de Delitos Financieros del FBI». Nos sentamos y Linda dejó su bolso sobre la mesa. «Agente Chun, gracias por reunirse con nosotros. Sé que esto debe parecer irregular». «Esa es una forma de decirlo», dijo Rachel, pero su tono era profesional, no desdeñoso. El mensaje de Derek mencionaba malversación y lavado de dinero. «¿Por qué no me cuentas qué está pasando?» Linda respiró hondo y comenzó. Contó toda la historia, su puesto en Cascade Energy, el descubrimiento del enorme fraude de Vincent Drummond, su despido y la trampa que le tendieron, la congelación de activos, las amenazas, la agresión. Habló con claridad y metódicamente, y vi cómo la expresión de Rachel pasaba del escepticismo a la preocupación y a una ira apenas disimulada. Cuando Linda terminó, Rachel se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, «¿Tienes pruebas?» Linda sacó el estuche de cuero de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Todo está en esta memoria USB. Registros de transacciones, números de cuentas en el extranjero,
correos electrónicos, documentos falsificados, años de pruebas. Rachel tomó el estuche, lo abrió y examinó la memoria USB. ¿Y estás dispuesta a testificar como testigo en un caso federal? Sí, dijo Linda sin dudar. Quiero que Vincent Drummond pague por lo que ha hecho. Rachel sacó su ordenador portátil y un lector de discos portátil. Déjame echar un vistazo preliminar. Si es lo que dices, tendremos que actuar con rapidez. Drummond sabe claramente que tienes pruebas y está dispuesto a recurrir a la violencia para recuperarlas. Conectó la memoria USB y comenzó a revisar los archivos. Sus ojos se abrieron de par en par casi de inmediato. Jeez, esto es enorme. Cuentas offshore en 7 países diferentes, empresas ficticias, facturas falsificadas, auditorías falsificadas. Miró a Linda. ¿Cómo has recopilado todo esto sin que nadie se diera cuenta? Era la directora financiera, respondió Linda con sencillez. Tenía acceso a todo y fui cautelosa. Rachel siguió revisando los archivos, tomando notas de vez en cuando en un blog junto a su ordenador portátil. La cafetería bullía a nuestro alrededor, pero en nuestra mesa se respiraba una gran tensión. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos, Rachel cerró el portátil y nos miró a las dos. Esto es legítimo, dijo. Este es uno de los mayores casos de fraude corporativo que he visto en años. Estamos hablando de cargos por la ley RICO, lavado de dinero, fraude electrónico, obstrucción de la justicia, manipulación de testigos, prisión federal durante décadas, tal vez de por vida, además de miles de millones en multas y restituciones. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. ¿Entonces me cree? Creo en las pruebas, dijo Rachel. Y sí, le creo, señora Morrison. A partir de este momento, está bajo custodia protectora federal. Las palabras custodia protectora federal deberían haberme tranquilizado. Pero en cambio, marcaron el comienzo de las 3 semanas más agotadoras de mi vida. Rachel hizo algunas llamadas allí mismo, en la cafetería, y en menos de una hora llegaron 2 agentes más del FBI, junto con un fiscal federal de la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos. Se llevaron a Linda a un lugar seguro para interrogarla, pero antes Linda me agarró de la mano y me hizo prometer que seguiría involucrado, que no la abandonaría ahora. Eres la única persona en la que confío, me dijo con ojos suplicantes. Por favor, Derek, te necesito. Acepté, sin comprender del todo en qué me estaba metiendo. Rachel me apartó mientras los demás acompañaban a Linda a su vehículo. Derek, necesito que entiendas algo. Ahora eres un testigo material en una investigación federal. La gente de Vincent Drummond te vio en ese almacén. Saben que la ayudaste. Tú tampoco estás a salvo. No me di cuenta de la realidad de la situación hasta que volví a mi apartamento esa noche y encontré la puerta ligeramente entreabierta. La cerradura estaba dañada. Alguien había entrado. Mis modestas pertenencias estaban esparcidas por todas partes. Los cojines del sofá estaban rajados. Los cajones estaban abiertos y vacíos. Mi colchón estaba volcado. Habían estado buscando algo, probablemente la memoria USB o cualquier otra prueba que Linda pudiera haber dejado. No me quedé. Cogí algo de ropa, mi ordenador portátil y documentos importantes y me fui. Rachel me consiguió alojamiento en la misma casa segura donde habían llevado a Linda, una anodina casa de alquiler en Bellingham, una ciudad universitaria a 2 horas al norte de Seattle, cerca de la frontera con Canadá. Estaba lo suficientemente lejos de Seattle como para estar fuera del alcance de Drummond, pero lo suficientemente cerca como para que los agentes federales pudieran mantener la vigilancia. La casa era una estructura anodina de 2 pisos en un tranquilo barrio residencial. El tipo de lugar que se parecía a todas las demás casas de la manzana. Fachada beige, pequeño jardín delantero, garaje independiente. El interior era igualmente anodino. Muebles básicos que parecían sacados de una tienda de descuento. Paredes desnudas, sin toques personales. Era un lugar estéril, temporal, diseñado para personas en tránsito. Linda ya estaba allí cuando llegué, sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té, con aspecto pequeño y perdido. Cuando me vio, el alivio inundó su rostro.
Derek, gracias a Dios, me preocupaba que no te dejaran venir. Rachel les convenció de que yo también necesitaba protección. Le dije, dejando mi maleta, que había hecho a toda prisa. Además, al parecer, ahora soy testigo. Qué suerte la mía. Durante los días siguientes, los agentes del FBI iban y venían, realizando extensas entrevistas a Linda. Habían instalado un centro de mando improvisado en el comedor, con ordenadores portátiles, archivos, barras blancas cubiertas de nombres y conexiones, gráficos que mostraban los flujos de dinero a través de varias empresas ficticias. Aprendí más sobre el fraude financiero de alto nivel de lo que jamás hubiera querido saber. Rachel nos mantuvo informados sobre el progreso de la investigación. La memoria USB era todo lo que necesitaban para empezar a construir el caso, pero necesitaban más. Corroborando, Linda se quedó mirando al techo, con la respiración aún irregular. Solía ser fuerte, dijo en voz baja. Solía manejar la presión en el trabajo, tomar decisiones millonarias, dirigir departamentos enteros, y ahora ni siquiera puedo dormir sin tener ataques de pánico. ¿Qué me pasa? Estás traumatizada, le dije con delicadeza. Eso es lo que te pasa. Te han amenazado, agredido, perseguido. Toda tu vida se ha desmoronado. Cualquiera estaría pasando por un mal momento, Linda. No hay nada de qué avergonzarse. Jason nunca puede saber lo débil que me he vuelto, susurró. Él todavía me ve como su madre competente y centrada. Si me viera así estaría orgulloso de ti, le interrumpí. Estás luchando contra un criminal multimillonario. Lo estás arriesgando todo para hacer lo correcto. Eso no es debilidad, Linda. Es valentía. Giró la cabeza para mirarme y en la tenue luz del pasillo pude ver nuevas lágrimas brillando en sus ojos. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Te he arrastrado a esta pesadilla. Han saqueado tu apartamento. Estás atrapada aquí, incapaz de vivir tu vida. Deberías odiarme. No te odio, dije. Necesitabas ayuda y yo estaba allí. Eso es todo. Además, añadí con una pequeña sonrisa, mi vida no era precisamente emocionante antes de esto. Al menos ahora tengo un propósito. Ella esbozó una débil sonrisa. Menudo propósito. Compañera profesional de refugio seguro. Oye, es un trabajo honesto. Bromeé. Nos quedamos en silencio y poco a poco sentí que su mano se relajaba sobre la mía mientras el cansancio la arrastraba hacia el sueño. Me quedé allí otra hora, observando cómo se normalizaba su respiración, asegurándome de que estaba realmente dormida antes de retirar con cuidado mi mano y volver a mi habitación. Se convirtió en una rutina. Cada pocas noches, Linda tenía pesadillas, a veces sobre los hombres de Drummond, a veces sobre perderlo todo, a veces terrores fragmentados que no tenían sentido, pero que la dejaban temblando y llorando. Y cada vez yo estaba allí, sentada junto a su cama, cogiéndole la mano, hablándole para calmar su pánico hasta que podía volver a respirar. Durante el día encontrábamos pequeñas formas de lidiar con el confinamiento. El agente Ramírez, compadeciéndose de nosotros, nos trajo una baraja de cartas y Linda me enseñó a jugar al gin rummy. Jugábamos durante horas, anotando los puntos en un bloc de notas y burlándonos el uno del otro para mantener el buen humor. Descubrí que Linda tenía un sentido del humor perverso cuando no estaba aterrorizada. Hacía comentarios sarcásticos sobre la horrible decoración de la casa segura o sobre los insípidos guisos que el agente Morrison insistía en preparar para cenar. Creo que les echa serrín, me susurró Linda una noche, pinchando su comida. Y ni siquiera serrín bueno, sino serrín barato de baja calidad. Casi me atraganto con el agua, tratando de no reírme. El agente Morrison, sentado al otro lado de la habitación, nos miró con recelo, pero no dijo nada. También hablamos de verdad, durante esos largos días y noches. Linda me contó su vida antes de que todo se viniera abajo. Su matrimonio, que había terminado en un divorcio amistoso cuando Jason estaba en el instituto, su ascenso en la empresa, los sacrificios que había hecho por su carrera. Yo le conté sobre mi propia familia, la jubilación de mis padres en Arizona, que me había parecido un abandono, mi serie de relaciones fallidas y mi incapacidad para mantener vínculos profundos.
Eres mejor en las relaciones de lo que crees, me dijo Linda una tarde, mientras estábamos sentados en el porche trasero, supervisados por el agente Ramírez, que fingía no escuchar desde el interior de la puerta. Mira lo que has hecho por mí. La mayoría de la gente me habría rechazado esa noche, habría llamado a la policía, se habría lavado las manos de toda la situación, pero tú no lo hiciste. No estoy segura de que eso me haga buena en las relaciones, dije. Quizás solo me convierte en una tonta que no sabe decir que no a una persona en crisis. No, dijo Linda con firmeza. Te hace decente, te hace especial. Hizo una pausa mirando el pequeño y descuidado patio trasero. Derek, cuando esto termine, si es que alguna vez termina, quiero que sepas que has cambiado mi perspectiva sobre las personas. Me había rendido, sabes, después de que Drummond me traicionara, después de que las personas que creía que eran mis amigos desaparecieran cuando los necesitaba, decidí que, en última instancia, todo el mundo era egoísta, que la lealtad era un mito. Pero tú has demostrado que estaba equivocada. No supe qué decir, así que me acerqué y le apreté el hombro. Ella se inclinó hacia mí y nos quedamos allí sentados en un cómodo silencio, viendo las nubes pasar por el cielo gris de Bellingham. El gran avance se produjo un miércoles por la mañana, 3 semanas después de nuestro confinamiento. Rachel llegó sin avisar, entrando por la puerta con una energía que no habíamos visto antes. Sonreía, sonreía de verdad. Ya está hecho, dijo. Hemos detenido a Drummond esta mañana en su finca. Los agentes federales lo han autorizado todo. Está bajo custodia. Su director financiero, su jefe de operaciones, 3 miembros del Consejo de Administración y su abogado personal han sido detenidos. Hemos congelado más de 4.000 millones en activos. Se ha acabado. Linda se levantó de la mesa de la cocina tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. ¿Estás segura? ¿De verdad? ¿De verdad se ha acabado? Rachel lo confirmó. El caso es irrefutable. Sus abogados ya están hablando de acuerdos con la fiscalía, pero no vamos a ofrecer nada significativo. Esto irá a juicio y vamos a ganar. Ahora estás a salvo, Linda. Los dos. Las piernas de Linda parecieron fallarle y se dejó caer de nuevo en la silla. Yo lo escribiría rápidamente. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó, profundos y desgarradores sollozos de alivio y liberación. Me quedé a su lado, con la mano en su espalda, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas que me negaba a derramar. El agente Ramírez apareció con pañuelos y Rachel nos dio un momento antes de continuar. Hay más buenas noticias. El juez federal ha ordenado que se descongelen todos sus activos. Linda, la demanda civil que Drummond presentó contra usted ha sido desestimada con perjuicio. El gobierno también le ofrece una importante recompensa por denuncia de irregularidades en virtud de la legislación federal. El 15% de los fondos recuperados. Todavía estamos calculando la cantidad exacta, pero serán cientos de millones. Linda levantó la vista, con el rostro enrojecido y bañado en lágrimas. No lo entiendo. Cientos de millones. Usted ha sacado a la luz un fraude de miles de millones de dólares, explicó Rachel. La ley prevé una compensación para los denunciantes que sacan a la luz estos casos. Se lo ha ganado, Linda. Y más aún, hay empresas que ya se han puesto en contacto con usted para contratarla. Consultora de integridad corporativa, testigo experta, puestos en juntas directivas. Vas a poder elegir entre muchas oportunidades. En los días siguientes, la noticia saltó a la palestra nacional. La caída en desgracia de Vincent Drummond fue espectacular y pública. Las cámaras de televisión lo captaron cuando lo sacaban esposado de su mansión. Su perfecta fachada de multimillonario finalmente se resquebrajó. Los medios de comunicación devoraron cada detalle, desde las cuentas en paraísos fiscales hasta las falsas organizaciones benéficas y la intimidación de testigos. Linda fue mencionada como la valiente denunciante que lo había arriesgado todo para sacar a la luz la verdad. Jason volvió inmediatamente desde Austin. El reencuentro entre madre e hijo en el refugio fue emotivo. Jason casi aplasta a Linda con un abrazo, disculpándose una y otra vez por no haber estado allí, por no saber por lo que estaba pasando.
Linda le aseguró que no había nada que él pudiera haber hecho, que se lo había ocultado para protegerlo. Jason se volvió hacia mí, con los ojos enrojecidos. Derek, Rachel me ha contado todo lo que hiciste, cómo ayudaste a mi madre, la protegiste y te quedaste con ella durante todo este tiempo. No sé cómo agradecértelo. No hace falta, le dije, incómodo con tanta gratitud. Es tu madre. Por supuesto que la ayudé. Pero Jason me abrazó de todos modos, con la voz llena de emoción. Eres mejor amigo de lo que me merezco, tío. En una semana nos dieron permiso para salir del refugio. El FBI mantuvo algunas medidas de seguridad, controles ocasionales, una aplicación de botón de pánico en nuestros teléfonos, pero la amenaza inmediata había pasado. Drummond estaba detenido por el gobierno federal a la espera de juicio, su red desmantelada, su poder destruido. Linda regresó a Seattle y yo volví a mi apartamento, que había sido limpiado y reparado por un servicio que había contratado el FBI. Me resultaba extraño volver a mi propio espacio, dormir en mi propia cama, volver a algo parecido a una vida normal. Pero nada era igual. La experiencia me había cambiado. Aquellas semanas de intensidad, miedo y conexión inesperada. Linda se mantenía en contacto constantemente, con mensajes de texto todos los días y llamadas varias veces a la semana. Estaba reconstruyendo su vida, pero se aseguraba de que yo formara parte de ella. Me invitó a cenar a su casa real, ahora que ya no estaba embargada. Un lugar precioso en un bonito barrio de Seattle que hacía que mi apartamento pareciera aún más cutre en comparación. He estado pensando, me dijo una noche mientras tomábamos el postre, unos 2 meses después de que todo hubiera terminado. He terminado con el mundo empresarial, al menos con la versión tradicional. Quiero hacer algo significativo con esta segunda oportunidad. ¿Cómo qué?, le pregunté. Enseñar, respondió. La Universidad de Washington me ha ofrecido un puesto para enseñar ética empresarial, gobierno corporativo y cómo reconocer y denunciar el fraude. Quiero ayudar a la próxima generación a hacerlo mejor, a ser mejor, a asegurarme de que lo que me pasó a mí no le pase a otros que intentan hacer lo correcto. Suena perfecto para ti, le dije con sinceridad, y ella sonrió. Entonces, su expresión se volvió más seria. También quiero ayudarte a ti, Derek. Sacrificaste semanas de tu vida por mí. Tu apartamento quedó destrozado. Te amenazaron. Te mereces algo más que volver a conducir toda la noche para una empresa de transporte compartido. Linda, no me debes nada. No se trata de deberme nada, me interrumpió. Se trata de preocuparse por los demás. Una vez me dijiste que querías montar tu propio negocio, un servicio de transporte comunitario para personas mayores y personas que necesitan un transporte fiable y asequible. ¿Y si te ayudara a hacerlo? Te proporcionaría el capital inicial, te ayudaría con el plan de negocio y utilizaría mis contactos para que te establecieras aquí. Eso es increíblemente generoso, pero es demasiado. No es demasiado, dijo con firmeza. Derek, me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Te quedaste conmigo en el peor momento de mi vida. Me cogiste de la mano durante mis ataques de pánico a las 3 de la madrugada. Me hiciste reír cuando pensaba que nunca volvería a hacerlo. Déjame hacerlo, por favor. Al mirar sus ojos sinceros, me di cuenta de que ella necesitaba esto tanto como yo. Necesitaba devolver lo que había recibido, utilizar sus recursos para hacer el bien, ayudar a alguien como yo la había ayudado a ella. Negarme le haría daño. De acuerdo, dije en voz baja. Gracias, Linda. No sé qué más decir, excepto gracias. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Gracias, Derek, por todo. 6 meses después, me encontraba en la pequeña oficina de Thompson Community Transport, llamada así en parte por mi apellido y en parte como homenaje a Linda, que había sido fundamental para que esto fuera posible. Teníamos 3 vehículos, otros 2 conductores que había contratado y una lista cada vez mayor de clientes habituales. Personas mayores que necesitaban transporte para acudir a citas médicas. Personas con discapacidades que requerían un transporte fiable. Familias que no podían permitirse varios coches.
Linda vino a la inauguración no oficial junto con Jason, Rachel y otras personas que se habían convertido en importantes en mi vida durante los últimos meses. Brindamos con champán barato y vasos de plástico, y Linda pronunció un breve discurso sobre el coraje y la bondad y cómo los pequeños gestos pueden cambiar vidas. Más tarde, cuando la gente se marchaba, Linda me llevó aparte. Estoy orgullosa de ti, me dijo simplemente. Mira lo que has construido. Lo hemos construido juntos, la corregí. Esto no existiría sin ti. Quizás, reconoció, pero tú eres quien lo hace funcionar, quien le da importancia. Todo es gracias a ti, Derek. Nos quedamos allí en un cómodo silencio, y pensé en aquella noche brumosa en la que la encontré llorando en su coche frente a mi apartamento. Qué imposible parecía entonces que algo bueno pudiera salir de tanto miedo y caos. Qué equivocado estaba. Nuestra relación no era romántica. Nunca lo fue, a pesar de lo que algunos pensaban. Era algo más profundo y duradero que el romance. Era un vínculo forjado en la crisis, construido sobre la confianza, la vulnerabilidad y el respeto mutuo. Linda se convirtió en una parte importante de mi vida, una mentora, una amiga, casi un miembro de la familia. Cenábamos juntas todas las semanas, nos llamábamos constantemente, celebrábamos los éxitos y nos apoyábamos mutuamente en los reveses. La vida no era perfecta. Linda todavía tenía pesadillas ocasionales sobre Drummond y a veces yo me sorprendía mirando por encima del hombro, un viejo instinto de nuestra época en la clandestinidad. Pero ambos encontramos un nuevo equilibrio, un nuevo propósito, y a veces, cuando llevaba a una dulce anciana a su cita con el médico o ayudaba a un veterano discapacitado a asegurar su silla de ruedas en la furgoneta, pensaba en aquel momento en el refugio cuando Linda me susurró, por favor, no te vayas. Y yo respondí, estoy aquí. Esas sencillas palabras fueron una promesa que cambió nuestras vidas. Una promesa de que, a veces, estar ahí para alguien, estar ahí de verdad, es lo más poderoso que se puede hacer. No hacen falta grandes gestos ni actos heroicos. A veces solo hay que estar presente, quedarse ahí y negarse a dejar que alguien enfrente su oscuridad solo. Eso es lo que Linda me enseñó. Y eso es lo que espero enseñar a otros a través del trabajo que hago ahora. Que la amabilidad importa, que la lealtad importa, que una persona que decide quedarse puede marcar la diferencia en el mundo.